Bienvenidos a DK Daily. Yo soy Christopher Márquez y esto no es un podcast de trading. Justamente es un podcast en donde la claridad mental es lo más importante, donde el trading es básicamente un espejo de lo que somos. Hubo un día en que perdí bastante dinero en ese momento para mí y era cuando estaba empezando. Y lo primero que hice no fue revisar el gráfico. En realidad lo que hice fue quedarme inmóvil, paralizado frente a lo que estaba mirando. Mirando esa pantalla sin moverme, no de rabia, sino de algo muchísimo peor. Una historia en mi cabeza que estaba construyendo solamente yo, me estaba autoflagelando mentalmente. Y sobre esto es de lo que vengo básicamente a hablar, de lo que significaba para mí. Hoy en día voy a hablar de eso y no del trade, sino de la historia y el contexto que en realidad estuvo pasando dentro de mi cabeza. Vamos a seguir un momento. La mayoría de las personas cree que el problema en el trading viene siempre por la estrategia, o la mayoría de veces, o también piensa que si no tiene el indicador perfecto, si no utiliza una entrada perfecta, si no tiene el mayor conocimiento de conceptos, piensa que va siempre a ganar y que nada te puede destruir. Y esa es la ambigüedad de creer que tener una estrategia simplemente técnica lo puede cambiar todo. Y aquí es donde empezamos a ver una gran diferencia. Las personas que tienen tiempo en esto me van a entender cuando tenemos un proceso en solitario, porque en realidad yo también duré muchísimos años pensando lo mismo siempre. Creía que si respetaba todo a cabalidad, creía que si seguía la estrategia que estaba estudiando, todo iba a ser perfecto. Pero aquí es donde viene el detalle. En un mundo en donde el trading va cambiando constantemente, tener la mejor estrategia ni siquiera te va a dar el mejor resultado. ¿Por qué? Que aún así, en un momento en que no estés preparado mentalmente, el trading puede destruirte y llevarte a un abismo mental. Y acá es donde entra verdaderamente la diferencia de un trader que empieza a ser rentable. ¿Por qué? Porque te rompes a ti mismo. Y no es porque el mercado te esté rompiendo, te rompes a ti mismo porque te estás idealizando y es el resultado y es porque te estás idealizando, porque es lo que tú decides creer en base a tus propios resultados, pero de un estado físico, no mental, sino monetario. Cuando perdemos, bien sea en una relación, bien sea a un ser querido, incluso en el trading, nuestro cerebro procesa no el evento, sino el significado que le estamos dando a este evento. Y aquí es donde cambia todo por completo. Si pierdes una operación, en el caso del trading, tu cerebro te dice, lo estoy haciendo mal. Si pierdes en un examen o raspas un examen académico, tu mente te dice, no estudiaste lo suficiente, eres mala persona. Y en el trading se refleja muchísimo como en la vida real. Y ese pensamiento no es un análisis técnico, no es un análisis fundamental. Simplemente es una sentencia que te va a paralizar por completo y esta parálisis mental que te va a dar puede entrar en una frustración. Yo aprendí esto de la manera más cara posible. Reventé muchísimas cuentas y sí, no me cuesta admitirlo porque lamentablemente en el trading aprendes perdiendo dinero. Me costaba bastante recuperarme porque mentalmente me agotaba, sentía que estaba perdiendo, pero en este momento o en esta circunstancia no sentía que perdía dinero porque ya había perdido bastante, sino estaba perdiendo tiempo. Y de ahí era la narrativa que estaba construyendo sobre mí mismo en los siguientes días. Quizás no soy bueno para esto, quizás lo que todos dicen que el trading no funciona, que el 95% son los que pierden y bla 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 bla. Y de esta manera te contaminas mentalmente. Esas voces que van y vienen no vienen del mercado, vienen de nosotros mismos, de nuestro subconsciente. Y esa es la clave verdadera. Vas a seguir siempre en el mismo ciclo. Hay un concepto de psicología que me cambió la perspectiva por completo y se llama separación cognitiva. Sí, los traders también debemos leer un poco de psicología, no ser un experto, pero sí tratar de leer algunas cositas para poder superarnos mentalmente, porque el trading, el 99% de los éxitos de los traders para mí es muy mental y por eso estoy creando
este podcast para que puedas instruirte mentalmente y entender una perspectiva real, sin trucos, sin humo y también sin atajos. Básicamente esto es un pensamiento, no es un hecho, es solo un pensamiento que se construye en nuestra propia mente. Cuando tu mente te dice soy malo en esto, no es una verdad ni es una mentira, es un evento mental, como una nube que va pasando relativamente. El problema es que la mayoría de nosotros vivimos dentro de esa nube que va pasando y a veces esa nube se convierte en una burbuja y somos como ese caballo de carreras que no para de mirar al frente ni no mira a los lados, y a veces hay que mirar un poquito al costado a ver qué está sucediendo y revisarnos internamente sin ego. Porque eso es lo que lleva a la mayoría de traders a quemar cuentas. Y esto va a ser muy interesante. Mi mente está construyendo una historia de fracaso otra vez. ¿Qué está pasando realmente? Y es una pregunta que la diferencia entre un profesional y alguien que está atrapado. Y no es solo trading. Acuérdense de esto. Es cualquier área donde nuestras mentes utilizan recursos, tiempo, dinero, energía emocional, y acá es donde empieza la inteligencia emocional, que es muy importante. Y sí, cuando te superas en el trading también te estás superando mentalmente hacia la vida como persona, porque también te vas a superar, y esto es algo muy loco y creo que muchas personas me van a entender, porque cuando nosotros llegamos al trading pensamos que todo es análisis técnico, que todo es hacer rayitas, dibujitos, bla 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 bla, pero en realidad es otra situación lo que vivimos. Cuando empiezas a experimentar un progreso real, nuestra mente explota y es cuando llegamos a esa euforia, a ese nivel en el cual siempre vamos a seguir creciendo y nuestro comportamiento cambia por completo. El resultado no sale como esperabas muchas veces. El empresario que cierra su primer negocio literalmente es un estudiante que reprueba. Las personas que terminan una relación larga también son personas que están renovando un ciclo que puede estar terminando. Todos construimos historias. La pregunta es si esas historias nos sirven o nos condenan por completo. Entonces te debes preguntar qué vas a hacer con esta información o qué debo hacer con esto. Después de todo debes hacer una sola cosa. Cuando tengas resultados negativos, tengas un stop loss y tu mente crea que va a colapsar, solamente date 5 minutos para sentirlo, para en serio vivir ese momento y que esa frustración se canalice en tu mente, pero no lo agarres dentro del trading, no lo agarres dentro de la gráfica, sino tú solo en tu mente. Apaga la laptop, apaga la pantalla y mírate al espejo o mírate a ti mismo o habla contigo mismo, pero vive ese momento. Después de vivir ese momento exactamente de frustración, sin abrir trade, sin hacer nada, después que lo canalices, lo primero que debes hacer es no busques culpables. ¿Por qué? Porque no hay un culpable como tal dentro del mercado. Tú no dominas el mercado para que te puedas sentir mal del todo. Lo que sí debes preguntarte es lo siguiente: ¿qué me dice esto sobre el proceso que estoy viviendo, no sobre mí? Porque nosotros no tenemos la culpa. Quizás el proceso sí. No necesitas una corrección o no necesitas autoflagelarte todos los días si estás haciendo algo mal. Porque aquí es en donde viene el vacío mental y nosotros podemos de repente caer en una racha mental muy fuerte que para salir de ello necesitamos muchísimo esfuerzo mental. Normalmente ese proceso se puede corregir porque si lo canalizas bien y te das cuenta de que es un error muy técnico o fundamental, algo que te puede llevar más allá, entonces sí tiene una corrección. Tú no necesitas en serio decir soy el malo, debo levantarme a las 5 de la mañana, debo dormir 4 horas, debo, no sé, leer las cartas, porque eso no te va a llevar a nada. Lo que te lleva es la autorrelación con tu pensamiento y tú mismo como persona dentro del gráfico. Entonces, lo que necesitas para mejorar esto siempre va a ser mayor información. Esa es la diferencia. Aplicar un sistema que sea consistente es lo que separa a alguien que se encuentra en su camino correcto para hacer trading y alguien que va dando vueltas en círculos, y es un círculo bastante vicioso si no te das cuenta de esos errores, porque yo lo aprendí tarde. Tú no tienes por qué aprenderlo tarde. Esto es DK Daily, un espacio para hablar directamente con la sinceridad. Cuando nosotros estamos intentando construir algo que en realidad vale la pena
justamente este espacio es para eso. Si haces trading, bienvenido, y si no haces trading también, porque no solamente voy a hablar de trading, voy a hablar de inteligencia emocional, de cómo se siente una persona con sus emociones, y esto dice mucho si estás buscando esto. Así que muchísimas gracias por estar aquí, sígueme en todas mis redes sociales que voy a dejar en la descripción, dale a la campanita, suscríbete, porque voy a estar profundizando muchísimo más en el siguiente video y no te lo puedes perder. Si esto te resonó, deja un comentario qué te gustaría aprender o coméntame qué te pareció este video. Nos vemos en el siguiente episodio.